Hola, ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Bueno, contarle un poco a la gente de qué se trata este live. Estamos aquí con Paula Armstrong para conversar sobre su corto documental que tiene que ver con Alicia Armstrong Larraín. Vamos a estar ahora conversando sobre eso, introduciendo un poco a la gente y también para incentivar y apoyar la campaña para poder financiar este trabajo que vienes realizando hace bastante tiempo. Bueno, para partir, me gustaría, bueno, primero darte la bienvenida por estar aquí en Mundo Películas conversando con la gente y contándole un poco más acerca de tu trabajo. ¿Podrías contarnos un poco sobre, primero que todo, al leer como sobre el trabajo que estás realizando sobre Alicia, sobre el concepto de rescatar el cine como olvidado de las primeras épocas, de los primeros años en Chile? Bueno, primero, hola. Muchas gracias por la invitación. En verdad, gracias a ti por todo lo que haces, en verdad. Yo siento que todo lo que apoya el cine y la cultura es como para decir gracias, porque es tan necesario. Gracias también a toda la gente que se está conectando acá. A ver, el concepto de cine olvidado, bueno, tiene como todo que ver con la historia y también con lo que me inspiró a hacerlo. ¿Cachai? Puedo partir diciendo que el año pasado, por ejemplo, vi un documental que se estrenó en FemCine que hablaba sobre Alice Guy, que no sé si a todos les suena el nombre o no, a mí me sonaba, pero más que eso no había nada en mi cabeza. Y ahí me enteré que, claro, que ella había sido más que nada la madre del cine mundial de ficción, que había sido en el fondo la primera directora del mundo en hacer cine de ficción y fue olvidada, y fue censurada, y fue silenciada. Entonces, ahí ya se me plantó en el fondo como un bichito en mi cabeza que me marcó, ¿cachai? Además de todo el tema del feminismo que ya me había marcado hace años. Pero entonces, después de que veo este documental y aparece el nombre de la Alicia, que ahí puedo contar mejor cómo apareció y todo, me hizo el mismo sentido, po. Yo dije, ¿cómo no va a ser raro si la primera de todas, mundial, fue olvidada? ¿Cómo acá, que puchas, perdón, pero somos expertos en borrar la memoria en Chile, cómo acá no iban a olvidarse los nombres de las tres primeras directoras? Entonces, no era raro, pero al mismo tiempo era terrible, ¿cachai? O así lo Sí, sentí yo. ¿Cómo no conocemos esos nombres? Más encima yo en mi caso digo, ¿cómo ni siquiera me sonaba si tenía mi mismo apellido? ¿Cachai? Como pues. que 26 años viviendo sin escuchar el nombre de la Alicia. Entonces, parte por ahí, por rescatar todo este cine olvidado, que puede ser tanto mundial como nacional, que se olvidó, que se quemó, que se silenció y no solamente es el cine, pues es como la historia de Chile, de lo que se vivía en esos años, de las cosas que había, o sea, todo. Entonces, todo se resume, yo creo, en la memoria olvidada. Por eso digo tanto esa palabra, porque creo que todo se resume en memoria. Oye, y por otro lado me imagino que tiene que ser un arduo trabajo cuando hablamos de crear un documental, ya sea corto o un largo documental, hay un proceso investigativo bastante importante. ¿Cómo fue el proceso de esto del cine olvidado y todo lo que comentábamos recién, que finalmente te llevó hasta Alicia? ¿Cómo fue todo ese proceso? Ya, mira, te escuché, pero te escucho súper bajito. No sé si yo me escucho bien. Yo te escucho bien. Ya, yo te escucho así como volumen uno, como súper, como ahí sí parece. ¿Me escucháis bien o no? Ahora sí, Ya. sí, se te había bajado el volumen. Ya no, pero me decías cómo fue el proceso de como investigación para llegar a esto. Claro, todo el proceso investigativo que te llevó finalmente hasta Alicia. A ver, partió, mira, fue todo súper rápido, así como de aquí a las fechas, o sea, de ese momento de las fechas fue muy rápido porque esto fue en octubre del año pasado. Me pasó que me contactó un investigador que trabajó en la Cineteca muchos años, se llama Antonio Machuca, y está haciendo una investigación sobre directoras chilenas. Entonces me contactó porque vio que yo tenía algunos cortometrajes, ahí estaba como hablando conmigo y me dijo, bueno, y aparte de incluirte en la investigación, aprovecho de preguntarte si eres pariente de Alicia Armstrong de Vicuña, la tercera directora de cine silente, como que él me lo decía como algo obvio. Y yo así como, ¿qué?
como, ¿qué? Así como, ¿qué es esa persona que tiene mi apellido? Era así, yo, para tú ganarme, porque así era como mi apellido. Yo dije, no puedo creer que nunca en la vida escuchara, ¿cachai? Alicia Armstrong. Más encima siendo que mi apellido igual es medio raro, o sea, como que terrible. Entonces, como que me volví loca y empecé ese mismo día a llamar a mi abuela, a llamar a una amiga que es la que organiza nosotras audiovisuales, por ejemplo, que es este Ujú. colectivo feminista, la Cami Rodó, a preguntarle así como, ¿la conoces? ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Cachai? Como que me volví muy loca, empecé a investigar por todos lados, tanto si era mi pariente, como también qué había hecho, como qué había hecho ella, la película y Mm. todo. Entonces ahí me di cuenta que había poco y nada de información y que lo más heavy, pues, se podría decir, que lo que había de información, lo máximo que había eran críticas a ella y a su película, que uno al final no tiene mucho cómo saber qué tan buena era, qué tan mala era, igual siendo una pionera, o sea, en esa época Sí, cuántas po. películas habrán sido, es un poco raro que justo hayan puras críticas. Entonces, ese mismo día, yo te diría que también empecé como a trabajar como inconscientemente un poquito el guión, porque decir como, solo encuentro críticas, era mujer, en esa época que era peor el machismo que ahora, no tendrá algo que ver, como que empecé a conectar así todos esos cables. Entonces ahí, bueno, para resumir, me contacté con un montón de gente, con un montón de organizaciones. Cine Chile me ayudó mucho, la Cineteca también, sobre todo Marcelo Morales. Todos esos me ayudaron un montón, la Antonella Esteves también, me ayudaron un montón a llegar así como al primer borrador. Pero fue bien interesante también y lo que podría ser distinto es que no solamente es como una investigación como de ya, Alicia era tanto tanto, su película era tanto, sino que era tan personal que también iba escribiendo con lo que me pasaba a mí, como de mi percepción, de buscar primero si era mi pariente o no, que al final eso es como un hilo conductor, no es lo más importante, ¿se entiende? Pero, pero es todo súper como desde la piel. Siempre digo eso cuando me preguntan, como que es muy desde la piel escrito el guión y cómo se formó, porque fui agarrando cositas que iba encontrando, fui a los lugares en donde se grabó la película y al final incluso no encontrar nada es como encontrar algo y armar un guión así. Entonces, ese nada es lo que, es lo que se transformó un poco el documental y así fue, con ayuda de mucha gente y muchas emociones también que se iban saliendo, iban conectando, en el fondo estas críticas, este olvido, estas ruinas de los lugares que ya no existían, todo ese tipo de cosas. Buena, bacán. Oye, antes me gustaría hacer un paréntesis porque igual hay harta gente comentando desde Colombia por lo que están pasando ahora. Les mandamos mucho ánimo y mucha fuerza también. Nosotros aquí hemos vivido algo similar, así que lo entendemos completamente. A seguir la lucha nomás y mucho ánimo y fuerza para Colombia. Todo mi apoyo también. Oye, volviendo al cine también, dentro de lo que hay de ya tu trabajo por ahí, hay algo interesante también que se habla, como comentabas tú recién, el tema de la película, que si no me equivoco es de 1926, El lecho nupcial. ¿Nos podrías contar un poco más de detalles de lo que sabes de esta película? Aparte, que me imagino que también pudiste verlo dentro de la crítica que encontraste, más o menos entender un poco de lo que trataba, algo. Sí, no, por suerte, como les digo, Cine Chile fue como un tremendo ayudante. Aprovecho de decir que una página tan bacán que también está haciendo un crowdfunding para que lo ayuden, Sí, porque dicho que es útil esa página y súper importante. sí, nada peor que se caigan los chiquillos. Son de verdad el Wikipedia del cine chileno. Así que aguanta ahí Fuera de... Sí, con el crowdfunding para los chicos. exacto. Entonces, ellos mismos rescataron, por ejemplo, la sinopsis y la ficha técnica, que fue súper útil, obvio. Mm, ¿Cachai? Y muchas fotos, que eso sí hay muchas fotos de la película, bueno, muchas te estoy diciendo, no sé, 7, pero eso ya es como ujú. harto, Claro. así como de lo que hay. Entonces, bueno, lo más entretenido de esto, y es también como lo que hace dudar, porque yo también digo que todo es como tan personal el documental que todo es como mi teoría, lo que yo Mm, alcanzo como a digerir de esto y creo, también a lo mejor la película no era buena, no tengo idea. mm, ¿Qué tanto se puede evaluar si era buena o mala en esa época, en 1926, como sí, que bo. estaban todas Pionera, sí, bo. pero lo que voy es que es gracioso porque esta señora, Alicia,
era de mucha plata, tenía mucha plata, se casó con un millonario, incluso decían, trabajaba en las minas. Entonces, una de las críticas que decían, y puede que esto sea verdad, es que básicamente ella tomó como a toda su amiga o de su círculo social y las puso a actuar. Entonces yo me río y digo, ya, chistoso, pura señora súper a veces uno actuando, pero por otro lado, ¿quién era actriz de cine en esa época? Como que tampoco la culpo tanto, porque no era actriz. Entonces, lo gracioso es que actúan todas estas señoras como de alta alcurnia, de apellido bien reconocido y todo el tema. Y la historia era un poco como de ese ambiente también, porque se trataba de Elena, que se casa con, o sea, perdón, se enamora de un sujeto que era de su misma clase social, o sea, muy alta, pero este sujeto era como de malas costumbres, como que tenía una vida licenciosa. No sé tanto a qué se refiere eso, pero no sé, algo había hecho mal ahí, como que se portaba mal, entonces lo mandan al extranjero, desde el gobierno lo mandan al extranjero, parece que a la guerra, una cosa así. Entonces ella se casa con un sujeto del que no estaba muy enamorada, pero le va gustando, que era de origen humilde, pero que también se había hecho millonario. Y este tenía severas costumbres y era así como un hombre hecho y derecho. Entonces por eso ella decide casarse con él. Pero el problema surge cuando están en el lecho nupcial, en la primera noche de bodas, y ella le confiesa que no es virgen. ¡Wow! Para la época. Heavy, po. Entonces ella le dice que no es virgen y él decide perdonarla, así está escrito, en la época, decide perdonarla. Y para como arreglar su relación y que en verdad ella no se sienta mal ni nada, deciden irse a viajar por Europa por 2 años. El que puede, puede también. Entonces se van por 2 años, así como de luna de miel. Y ahí también hay otros personajes que no sé tanto las subtramas, pero hay una especie como de condesa, está como de Inglaterra, una cosa así, que su marido tenía un amante, algo así, fui averiguando. Como subtramas que se unen en esta historia. Entonces, cuando regresan de Europa esta pareja, se instalan en Viña del Mar, donde, cito, viven una vida acorde con su dinero y posición. Y ese es el final de la película. Oye, pero Todo muy qué ganas de verla, qué fome que se haya sí, hecho. Sí, pero ahí como que se igual, fue reconstruyendo con las fotitos y todo, como uno se puede ir imaginando. sí, sí, en la pasada hago un llamado a que la gente no fune las películas antiguas por la trama, siento que es parte de la historia, el machismo Dale. ha sido parte, es parte todavía, y creo que ayuda a reconstruir, ¿cachai? Un poco la historia, así que no funen ese material. Pues estaría interesante también verlo, porque este trabajo, como cuentas tú, igual es súper interesante, habla de una época, ¿cachai? Uno entiende y se va a 1920, 1930 y te das cuenta que era un tema el que las mujeres tuvieran que llegar vírgenes al matrimonio, ponte tú, y De perdonarla, hecho, ¿cachai? Entonces igual es como... claro, y de hecho yo creo, y por eso ahí como que surgieron mis teorías, ¿se entiende? Que mm, ese tema era muy sensible, entonces, mm, sobre todo en la alta sociedad, entonces ella planteó un tema de que esta niña no era virgen y aún así su marido le pareció bien, la perdonó, se entiende que era así como el argumento, pero su marido dijo que no importa y siguieron su vida y todo bien, o sea, igual es un mensaje como de mm, empoderamiento femenino, que tipo, no es lo más feminista del mundo, pero para esa época era heavy, po. Era un tema y tipo, ella lo puso ahí. Entonces por eso no es raro que de repente hayan unas críticas que uno dice, será un poco como puede ser subjetiva por ese ahí, tipo, puede ser por ahí, porque eso mismo ese te iba a comentar, tipo pues, claro. de nombres, ¿cachai? Como que es extraño, pobre, como que da Sí, para pues, pensar. quizás fue una película muy revolucionaria para la época también, el mostrar una relación como esa. Oye, y Bueno, y bien, de hecho, dime, dime, no, cuéntame tú. que me queda dando vuelta eso mismo de que es muy revolucionaria, de hecho las otras dos directoras, porque yo siempre digo que son como las tres pioneras, que eran la Gabriela Bucenius y la Rosario Rodríguez de la Serna. Sobre todo la Rosario Rodríguez hizo dos películas que esas, pucha, se saben menos todavía, pero se llamaban Malditas sean las mujeres y La envenenadora. Entonces también como que tocaba unos temas, uno no tiene cómo saberlo mucho, de hecho ni siquiera hay tanto argumento ahí como para buscar,
pero claramente algo planteaba ahí, o sea, malditas sean las mujeres como, wow, algo hay ahí, Mm. y también mucha crítica, po, y la plantaron la crítica y hecha por hombres, entonces, por eso uno empieza como a unir las piezas y algo calza ahí, po. Entonces, como que no tenemos cómo saberlo, pero no sería raro que las críticas hayan sido por un tema de machismo. Completamente de acuerdo. Oye, también dentro de lo que aparece del Work in Progress y del crowdfunding para este trabajo, hablas de que también, no sé si ya lo comentaste o hay algo más profundo, pero hablas de que encontraste algo más profundo dentro de la película. ¿Es lo que estábamos hablando de recién o te refieres a otra cosa? Mira, es lo que estábamos hablando recién, pero hay como detalles más, yo digo profundo, más fuerte aún, podría decir. No quiero spoilear tanto para que lo vean, Ah, ya. pero más que nada tiene que ver eso con la memoria que se borró. O sea, si se van a dar cuenta, si lo ven, yo voy a distintos lugares donde grabaron la película, que ustedes se imaginan el presupuesto, el gran presupuesto que había de película, entonces eran muchos lugares y todo, y la mayoría ya no están, o sea, empezando por ahí, que hay ruinas más que nada de los lugares, siguiendo por historias heavy de cómo se perdieron todas las películas que se habían hecho en esa época. Eso sí lo puedo contar. En esa época, durante esos años, se hicieron 105 películas en Chile. Uno creería que se hicieron dos, porque dos son las que se conservan, pero se hicieron 105. Entonces uno empieza a decir, ¿qué pasó con todo ese material? Y pasaron cosas terribles. Y eso es lo que cuento, de cómo terminó ese material, tanto el de la Alicia como los otros, Ujú. es lo más fuerte. Porque ahí eso al final es como lo que resume un poquito de cómo ve Chile el patrimonio y todas esas cosas que al final terminan o en la basura, o en fuego, o en materiales de otro tipo. Ese es como el spoiler que les voy a decir. Pero tiene que ver con eso, con la memoria, con el patrimonio, más que nada para que no piensen que es solamente una búsqueda de yo viendo mi árbol genealógico a ver si soy pariente de la gente. No, pues se va para otro lado, se va para el lado de la memoria, el patrimonio y el feminismo, obvio, que ya dije que tenía que ver también. Sí, bueno, me imagino para dónde va, pero tampoco quiero spoilear. No, pero es bastante interesante el trabajo. eh, y sí, pues lo que te iba a comentar es que efectivamente lo que decías tú mencionando la cultura, lo que pasa con la cultura en Chile o en Latinoamérica, que se ha visto entre medio de las dictaduras también, lo seguimos viendo hoy, sin ir más lejos, el gobierno actual y cómo han tratado la cultura dentro de la pandemia, queda como clarísimo para dónde va. Oye, por otro lado, ya que lo mencionaste tanto y que es como una parte central, ¿nos podrías contar un poco más de el trasfondo femenino o feminista que hay dentro de este trabajo? Sí, bueno, igual como ya lo conté un poquito, tiene que ver un poco con Mm. el argumento y con que yo misma parto pues, cuestionándome, como les digo, algo súper personal, como que me salió de mis adentros para afuera, que en el fondo yo me cuestiono qué tanto sabemos, o qué tan poco sabemos de todas las películas de esos años y el patrimonio, pero cómo sabemos menos aún de las directoras del cine chileno, ¿cachai? E internacional, porque, o sea, que la Alice Guy recién la conociéramos hace algunos años atrás es Sí, algo pues hace poquito. espantoso. Y entonces parto por ahí, como rescatando un poquito los nombres de ellas, que no eran muy escuchados ni nada. Después voy con el relato, en el fondo, de esta sinopsis, que era muy reveladora para la época. Y todo esto también lo hago desde mi perspectiva, por eso siempre también digo como mi teoría es, para que no crean que algo objetivo, pero también me pongo a analizar como los hechos de que las críticas fueron hechas por hombres y quién manejaba los diarios en esa época, los hombres, y o sea, es algo heavy. De hecho, puedo hacer así como otro mini spoiler, pero es muy fuerte que desde la cuarta película que hizo una de estas directoras, que era la Rosario Rodríguez, que hizo una película después de la Alicia, me parece que en 1928, desde ahí no se volvió a hacer ningún largometraje de ficción hasta el 90 con la Valeria Sarmiento, por una mujer. Imagínate. O sea, Cuático. todos Mm. esos años sin que una mujer dirigiera un largometraje de ficción.
y hombres sí. Y se le puede echar harto la culpa a la dictadura, pero ¿qué pasó antes del 73? Pasaron muchos años, po. Entonces algo hay ahí que no nos han contado, po. No nos han contado a las mujeres y no le han contado a todos. Entonces, yo diría que tiene como harta perspectiva desde ahí. También, bueno, yo soy parte, de repente no tan activa, pero de lo que te contaba de Nosotras Audiovisuales, que es este Ujú. colectivo feminista de comunicadores audiovisuales. Entonces salgo con la polera de ellas, como para que se entienda que yo también ya estoy metida en eso y que por algo me indigné tanto conmigo misma de no conocer a la Alicia antes, ¿cachai? Y a estas directoras, porque si yo que soy una persona que le interesa el tema, tanto el cine como el feminismo, las directoras y todo el tema no la conocía, el resto de la gente menos todavía. Entonces eso es lo violento, se podría decir. Y por eso se abarca desde esa perspectiva tan feminista el cortometraje, si se podría decir así, porque tiene todo que ver. Y de hecho yo digo, el patrimonio y el feminismo van intrínsecamente de la mano, porque, y la memoria también, porque al final la memoria fue borrada de muchas maneras, pero la que más fue borrada fue de las pioneras mujeres, y no solamente en el cine, en tantas cosas, ¿no? En ciencias, arte, de política, todo, 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 todo. Entonces, de ahí parte. Buena. Oye, y para conversar un poco más en profundidad de esto, ¿cuál es tu perspectiva respecto a lo que pasa con los pioneros en este caso en la área cinematográfica? ¿Cuál es la importancia que crees tú que aporta en todo el camino hasta hoy verte a ti dirigiendo o ver a la Maite Alberdi que estuvo en los Oscars, por ejemplo? ¿Cuál es la importancia que crees tú que tiene Alice particularmente con la trayectoria hasta el cine actual en Chile y en Latinoamérica? Me enredó un poquito, pero así como la importancia de los primeros para llegar a lo de Mm, hoy. mm, Mira, así como, perdón que me vuelva un poco repetitiva, pero es como lo primero ujú, que se me viene a la mente es la Alice G, porque de hecho, cuando vi este documental que les comento, a todo esto se llama Be Natural, The Untold Story of Alice G. Blanche, como la historia no contada de Alice G, es muy heavy ver cómo ella fue tan censurada, o sea, que nadie conocía su nombre, que nadie le atribuía a sus películas que eran de ella, etcétera, pero muchos directores hombres ocupaban sus recursos, como fue pionera, y hizo muchas películas, porque realmente hizo muchas películas, o sea, tenía mucho presupuesto y fue como años dorados en que ella podía hacer muchas películas, y salían directores incluso, no sé, por Hitchcock, ¿cachai? ujú. Diciendo como, yo esta escena la basé en la película de Alice Guy, ¿cachai? Entonces como que al final, es como cuando dicen que al final no hay nada nuevo, como que, ¿cachai? Cuando dicen que no hay Todo nada es nuevo una en el copia, cine, una copia, una copia. es que se repiten y siempre encontré mil referencias. Yo creo que va desde ahí, po. Entonces, en el fondo, ese documental lo recomiendo un montón, como les dije, y una de las cosas que más me llamó la atención era eso, po, cómo durante la historia, incluso en años súper actuales, se seguían repitiendo cosas que enseñó la Alice con sus películas y lo reconocían, pero a nadie le preocupaba que no reconocieran que las películas eran de ella. Entonces, eso, como que eso es lo que se me viene más a la mente. Al final, todas esas cosas uno las va aprendiendo y reproduciendo a lo largo del tiempo, pero se van olvidando algunos nombres nomás. Ese es el tema. Memoria de nuevo. Se cae Sí, la pues, memoria de nuevo. sí, pues, sin ir más lejos, yo quería mencionarte a alguien, pero tampoco me acuerdo del nombre. Pero es una directora de cine alemana que también es como pionera en el cine, que hizo como un documental, Olimpia creo que se llama, que muestra que era un documental que hicieron como para mostrarle al mundo que Alemania estaba súper bien en el periodo cuando estaba Hitler, Ah, sí. ¿cachai? Y ella tiene como mucha referencia que ha sido un gran aporte no tanto para el cine, sino que también para el mundo publicitario, ¿cachai? Y ella también es como una gran pionera, pueden buscarla por el documental Olimpia, creo que es del 19, no me acuerdo, no me acuerdo, 40, no, 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 estoy puro no dando me jugo. acuerdo. Qué mal. Pero Pero el documental Olimpia, para que lo miren, ella también tiene harta referencia. Hablando de olvidar, yo olvido el nombre, el año y todo. no, Oye, yo sí para, memoria también anotadita.
para introducir un poco más a la gente con tu trabajo documental sobre Alicia Armstrong, ¿podrías darnos todos los detalles respecto al crowdfunding? Ya, bueno, como pueden imaginar, todo esto fue muy autogestionado, muy pobre, muy bonito, con mucha ayuda de amigos muy talentosos, no solamente amigos, sino que mucho talento que me quiso ayudar porque encontró que la historia era importante. Así que muy agradecida. De ahí puedo nombrar al equipo también, porque tampoco es que seamos muchos, pocos pero buenos. Entonces ahí se fue armando y todo el tema, fuimos a grabar, etcétera, y armé un primer corte. Ahí quedamos seleccionados en el Work in Progress del Festival de Cine Chileno, que fue un honor. No ganamos un premio, pero de todas maneras fue como un, ya, como que algo está bien, sigamos, ahí hemos ido perfeccionando el corte, pero ya nos vimos en un momento en que necesitamos apoyo porque en el fondo todo esto se ha hecho con estos colegas increíbles, totalmente gratis, entonces para poder retribuirle aunque sea un poco, se sabe que ni siquiera probablemente no van a ganar ni siquiera el 10% de lo que corresponde, ¿se entiende? Pero poder retribuirles un poco y lo más importante, poder terminar la película. De repente hay gente que no sabe, obviamente, el costo de todas las etapas, no tiene por qué saberlo, de la finalización, pero faltaría la postproducción de audio, la de imagen, que tiene que ver con la corrección de color, con las gráficas que faltan, con el tratamiento, porque eso es otra cosa quizá interesante mencionar, que hay mucho archivo de esos años, de los años 30, que de hecho son de mi bisabuelo, que también grababa películas, que ya es otra historia, pero mucho de ese está de él y se tiene que hacer un trabajo igual porque es un montón de VHS reciclado hasta llegar a ese material. Y luego, bueno, la distribución, todo lo que tiene que ver con la promoción Mm. para que la gente lo vea, con poder mandarlo a festivales internacionales y que ojalá se conozca esta historia. Entonces, todo lo que recaudamos es para poder terminar esta historia y que ustedes la puedan ver y disfrutar. Entonces, por eso es la invitación a la gente, se entiende que estamos en épocas súper difíciles, entonces tampoco obligar a nadie, obviamente, tampoco esperar montos muy altos, pero es más que nada para poder retribuirle el trabajo a este equipo y para poder financiar las cosas que están fuera de nuestro equipo colaborativo, porque no todos hacemos todo, entonces poder finalizar esta película. Es hasta el 28 de mayo, lo pueden hacer a través de la página idea.me, que ahí lo ha dejado Imago Producciones en los comentarios, me fijé. Y en caso que no resulte igual, se pueden comunicar conmigo o con Imago y vemos otra forma más. De repente hay algunos pagos que son más engorrosos, entonces se puede Mm. depositar directo a la cuenta también como plan B. Así que todos muy invitados a colaborar y muy agradecidos también. Estoy leyendo los comentarios, por eso me quedé pegado un segundo. Sí, yo no alcanzo a leer casi nada, perdón, como que de repente me sale uno, ¿no? Sí, sí, ¿qué Ahí fue más tan próximo. Ahí qué te fue tan escucho. importante que llegara a la actualidad y no se le nombre y no se le conozca? Es sumamente violento y está relacionado con el patriarcado profundamente. Excelente. Exactamente. Sí, que esto cuando uno está como en live, como que te aparece un comentario, después como que todo se va perdiendo ahí. Que se ve tan chiquitito, como que pensé que me iban a aparecer más grande. Que la tan por leer, pero Sí, como que voy leyendo los que van apareciendo como en el momento, en el instante. Oye, yéndonos un poco más a ti, en qué momento, como hablando como de este árbol genealógico también, lo que nos mencionabas recién de tu abuelo, ¿en qué momento empezaste tú a ligarte con el mundo del cine? así como un momento exacto de mi vida, no lo sé, pero pequeñas cositas. Pues, por ejemplo, a mis papás les encanta leer, a mi mamá le gusta harto ver cine, les gusta mucho la cultura en general, entonces obviamente partió de ahí. Y bueno, así como detalles tiernos, mi profe de arte, por ejemplo, era súper bacán. Entonces, cuando yo estaba así como media perdida de no saber qué estudiar, él nos mostraba, por ejemplo, David Lynch en el colegio, ¿cachai? Y Qué bacán, envidia. pues, así como anécdota chistosa, de repente apoderados como llamándole la atención al colegio por mostrar esas atrocidades, pues. Y yo estaba fascinada en que mostrara a David Lynch, porque era como un cine que uno no ve nunca de chico. No le pasa a cualquiera. Siento envidia en este momento. Nunca demostraron a David Lynch en el colegio.
¿viste? Pero oye, pero fue mi profe. No quiero así como enaltecer a mi colegio, porque la verdad es que a Ah, mi colegio le importaba bien poco la arte. Fue mi profe. Francisco Mancilla se llama. Sí, y él, aparte de David Lynch, bueno, nos pasó como materia los planos, ¿cachai? Nos hizo grabar un cortometraje que obviamente yo lo grabé casi entero porque ya me gustaba. Entonces ahí como que dije, ya, este es mi camino, ¿cachai? Y ahí me metí a comunicación audiovisual y lo fui descubriendo en el camino en realidad porque yo partí diciendo como, ¿qué es lo que más veo? Tele, típico, de los cabros chicos ven más tele. Entonces yo decía, ya, hago tele. Después me di cuenta que no me gustaba mucho tele, que tampoco me gustaba mucho publicidad. Entonces, o me gustaba tele, pero me gustaban las series de televisión, que es distinto al matinal y cosas así. Entonces ahí me fui como metiendo en ese mundo y de hecho en el segundo año que nos tocó un taller documental con la Sofía Gómez, que es una profe muy bacán también, hice un documental que incluso está en YouTube, obviamente es muy de escuela, pero igual yo siempre lo comparto porque es como mi bebé documental, que se tira el llama La dato. Otra Visión, que es un documental de denuncia. Y de hecho ahí yo también soy como el personaje porque es algo que me pasó a mí con una fundación. Entonces ahí yo diría que le empecé como a agarrar el gustito al documental. Me gusta igual la ficción, de hecho estoy escribiendo también un guión con Sebastián Cuevas, que es un colega de ficción y me encanta, pero creo que el documental es como, voy para ese lado. De hecho ya después entré a Imago Producciones, que es la productora de este corto, que hace cine documental también y me encanta, pues es como lo que me llena totalmente. Entonces, no diría que hubo como un momento en mi vida, pero se fueron sumando hasta llegar donde uno está ahora. Y a darse cuenta que también eso, pues el cine es una herramienta de cambio y de contar lo que uno piensa, ¿cómo se llama? Y de cambiar un poco las cosas. Por eso es que hago ciertas películas también, y quizá por eso también me gusta un poco más el documental que la ficción. Completamente. Oye, y ya que mencionaste a David Lynch, ¿cuáles son tus directoras y directores como que te inspiran? Ya, yo soy súper desordenada en ese sentido. Digo desordenada y rara, porque en general soy súper como de ver películas que van saliendo o que ya salieron, pero según mi estado de ánimo, según lo que me acuerdo, soy súper desordenada en ese sentido. O sea, no es como, tengo muchos compañeros que son muy Mateo y lo admiro, que es como, ay, me gustó este director o directora, veo toda la filmografía de... Yo en general no soy muy así, como que voy así de a poquito. Entonces, más que decir, tengo varios directores que me gustan y todo, pero más que eso me gustaría decir directoras, que me hace más sentido aún incluso por Ujú. lo que estamos conversando. Entonces, hay incluso algunas directoras que voy a decir que tienen ópera prima recién, que uno diría como, pucha, ¿cómo va a ser una de tus directoras favoritas si tiene ópera prima? Pero son películas que me dejaron marcando ocupado, o sea, a tal nivel que yo creo que si sacan otra probablemente me va a gustar igual, ¿sí? Y al final también es un tema como de dar apoyo y transmitir lo que uno conoce para que los otros lo conozcan. Así que, bueno, la Maite Alberdi, obviamente me encanta. La Valeria Sarmiento también, que es una de las que me marcó y la nombro incluso en el docu. La Lisette Orozco con el Pacto de Adriana, que es su Qué ópera bueno, prima, que me encanta. Es increíble. increíble, entonces, Y le fue me increíble encanta. también, Y le fue increíble, o sea, merecido totalmente. Bueno, y para qué completamente. hablar que también tiene que ir con la memoria y la censura, pues, de todas maneras. Obvio. Eh, Así internacional, la Ashley Mayfair es una directora vietnamita que también tiene ópera prima recién, me parece, que se llama La Tercera Esposa y se estrenó en Sanfic hace 2 años. Y es increíble. O sea, yo y mi pueblo quedamos rayando así, pero mal con la película, le hablamos a todo el mundo porque es realmente increíble. Es como algo tan distinto de lo que uno ve que lo recomiendo mucho. También Sung Ayun, que hizo un documental coreano que se llama Overseas, esto lo pueden ver en Movie, de hecho. Eu Kamasangi, que hizo esta ficción, Farewell Amor, que también la pueden ver en Movie. Y también una que también, creo que esta no es ópera prima, pero también me dejó rayando y no puedo ver nada de ella todavía, pero la Caru Alves de Sousa, que hizo Mi nombre es Bagdad, en el FemCine que acaba de Mm, pasar como hace un sí, año. sí. Y increíble, o sea, qué película más increíble. Entonces, bueno, y más directoras aún, pero esas óperas primas, bueno, y la que nombré también, la de la Alice G, la hizo Pamela B. Green,
y también un documental increíble que tiene todo que ver con lo que yo quiero contar. Así que esas son algunas de las que me encantaría que vean cosas porque son mujeres increíbles contando cosas increíbles también. Bueno, y los chilenos pueden encontrar alguno en Onda Media, si no me equivoco. El de la Adriana no estoy seguro si estará en Onda Media. Creo que estuvo, no sé si está. Parece. Sí, no sé si está ahora, O en sea, realidad. Perdón, Liceo Orozco. Pero puede que esté pronto, como que no sería extraño porque Creo, ya han creo pasado que algunos años. mm, bueno, por ahí echen, de pasada también para que le echen una mirada a Onda Media. Y Rivi también, que es otra plataforma que salió hace poco. No sé si la ubicáis, que también está tirando harto material chileno bastante interesante. Buenísimo. Oye, para finalizar, bueno, primero agradecerte el tiempo de haber compartido con nosotros, de conversar, de contarnos mucho más de este proyecto en el cual esperamos que la gente colabore. Eh, Gracias a Te dejo de nuevo la invitación para que le digas a la gente que se está conectando de nuevo, los que se hayan perdido por ahí, la invitación a donar, dónde pueden hacerlo y todos los datitos que creas necesarios. Bueno, demasiadas gracias a ti. En verdad, lo estoy pasando muy bien. Eso como lo que más me importa. Lo estoy pasando muy bien. Estoy pensando, me hace mucho sentido. Y bueno, así para los que se conectan recién, estamos haciendo un cortometraje, se llama Alicia Armstrong Larraín, y estamos recaudando fondos para terminarlo. Ya hay un corte, que se modifican algunas cositas, pero hay un corte, pero falta poder terminar la película. Entonces, para eso estamos en la página idea.me. Pueden buscarla desde ahí mismo donde dice cine, o pueden meterse a mi perfil en la biografía o a Imago Producciones. De hecho, yo vi que Imago Producciones, Sí, estaban después ahí vi, comentando, sí. lo ha dejado varias veces en los comentarios, pueden meterse ahí. Todo sirve, que suena cliché, es verdad, todo sirve, así incluso lo más poquito, se lo agradecemos un montón para poder sacar adelante esta historia. Y ahí, si se fijan, hay recompensas también. Pues, podemos mandarle el link, pueden estar los agradecimientos de todas maneras, así que muchas gracias igual. Y bueno, y si no pueden aportar, se entiende mucho, pero difundir también es una forma de aportar muy grande. Así que eso les pido, de todo corazón, de parte mía y del equipo. Bueno, Paula, muchas gracias por haber compartido con nosotros nuevamente, por contarnos más sobre tu trabajo, tus procesos y también llenarnos y culturizarnos con esta historia que también parece tan importante y tan necesaria. Esperemos que pueda salir pronto, verlo pronto y ahí también te dejamos abiertas las puertas también de Cine Lastarria, donde nosotros también tenemos un rescate a los cortometrajes también, que es algo tan olvidado también en nuestro país. Así que también te Sí, dejo esa invitación. Sí, sí, sí. Te dejo la invitación abierta también con eso. Gracias a todos los que se conectaron y ya saben dónde apoyar o pueden seguir a Paula para estar al tanto de lo que va pasando con esta historia tan necesaria para nuestro país y también para las mujeres. muchas gracias. Y bueno, y si alguien quiere hacerme alguna pregunta o conversar, hábleme nomás, yo siempre dispuesta a conversar. No alcanzo a leer casi ni un comentario porque soy muy chiquitita, entonces me escriben nomás y yo feliz ahí de conversar de lo que Sí, tenga que ver ahí. Así que, hay felicitaciones, aplausos, por ahí también leí mucho interés respecto a la parte del feminismo. Y eso, pues muchas gracias nuevamente. Gracias también ahí que sé que está por ahí Andrea de Plaza Espectáculo sí, por hacer este match. Y eso, pues, muchas gracias, cuídate y esto también lo vamos a estar publicando nuevamente, lo vamos a tirar en nuestro programa de Traficantes de Cultura y después te lo estaré mandando por interno. ya, pues muchísimas gracias y que estés bien dando la pelea ahí contra este bicho encerraditos. Igual, pues gracias a ti, gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Que estén muy bien y sigan apoyando la cultura chilena. Gracias y que viva el cine.